Bienvenidos a la Cámara del Terror. Esta noche te traigo historias de traileros mexicanos que enfrentaron lo paranormal en las carreteras, encuentros aterradores durante sus viajes nocturnos cruzando el país. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Los traileros mexicanos pasan más tiempo en carreteras que en sus casas, manejando turnos nocturnos interminables para evitar tráfico del día, cruzando México completo en viajes de 30, 40, 50 horas sin parar más que para diésel y comida rápida, durmiendo en cabinas de sus trailers en estacionamientos de gasolineras, conociendo cada curva peligrosa, cada tramo donde asaltan, cada zona donde narco pone retenes, cada área de descanso segura y cada kilómetro maldito donde compañeros han desaparecido sin explicación. Algunos traileros han aprendido que hay rutas específicas donde tu tráiler pierde potencia inexplicablemente aunque acabas de hacerle servicio, donde sientes como si algo invisible jalara tu vehículo hacia atrás, ralentizándote sin razón mecánica, como si la carretera misma no quisiera dejarte pasar. O tramos donde ves luces de tráiler viniendo en sentido contrario, pero cuando se acercan, descubres que no hay nada, solo oscuridad. Luces fantasma de traileros que murieron en accidentes ahí y que siguen manejando eternamente su última ruta. Hay gasolineras que aparecen solo cuando estás desesperado por diésel, cuando tu tanque está en rojo y sabes que no llegarás al siguiente pueblo. Gasolinera perfectamente iluminada con empleado que te atiende y te vende combustible. Pero cuando regresas de día buscándola para agradecer, descubres que en ese kilómetro no hay nada. Nunca hubo gasolinera ahí. Y el recibo que te dieron tiene fecha de 20 años atrás. Y pasajeros que suben a tu tráiler en medio de la nada. Autoestopistas que te piden que los lleves al siguiente pueblo, que platican contigo durante kilómetros, que después desaparecen del asiento del pasajero sin abrir puerta, dejando solo frío intenso y sensación de que acabas de transportar a muerto que no sabe que ya no está vivo. Me llamo Don Felipe, tengo 58 años, he sido trailero durante 35 años, más de 3 décadas cruzando México de norte a sur, de este a oeste, transportando toda clase de mercancía, desde productos perecederos hasta maquinaria pesada, conociendo cada carretera federal, cada atajo, cada pueblo donde puedes comer bien, cada área de descanso donde puedes dormir seguro durante unas horas. Durante 35 años he visto muchas cosas en las carreteras, accidentes terribles, asaltos, retenes del narco, militares. He sobrevivido todo eso combinando experiencia, instinto y buena suerte. Pensé que después de 35 años nada me sorprendería, que había visto todo lo que las carreteras mexicanas podían ofrecer en términos de peligros y rareza. Pero hace 3 años tuve una experiencia que cambió completamente mi comprensión de lo que es posible en las carreteras. Experiencia con un pasajero que subió a mi tráiler en medio de la nada, que viajó conmigo durante horas, que conversó conmigo como cualquier autoestopista normal, pero que nunca bajó de mi tráiler de forma normal, que simplemente desapareció, dejándome con certeza de que había transportado a muertos sin saberlo. Estaba manejando ruta de Monterrey a Ciudad de México, viaje nocturno que había hecho cientos de veces, saliendo alrededor de las 8 p.m., planeando llegar a CDMX temprano en la mañana siguiente. Era enero, frío en el norte,
Manejaba por carretera federal 57, tramo relativamente tranquilo esa noche, poco tráfico, condiciones buenas. Como a las 11 p.m., cuando estaba en tramo entre Mateahuala y San Luis Potosí, área semidesértica con poca población, vi figura en lado de carretera, hombre parado junto a señal de kilómetro, haciendo señal de que necesitaba aventón, gesto universal de autoestopista. Normalmente no recojo autoestopistas. Es política que muchos traileros tenemos por razones de seguridad. Nunca sabes quién puede ser asaltante, puede causarte problemas. Pero algo sobre este hombre me hizo detenerme. Tal vez era que se veía mayor, como de 60 años, vestido con ropa de trabajo simple, no amenazante. O tal vez era que área estaba tan desolada que dejarlo ahí parecía cruel. Me detuve, bajé ventana del lado del pasajero, le pregunté a dónde iba. Me dijo con voz calmada que iba a San Luis Potosí, que su camioneta había tenido problema mecánico kilómetros atrás, que necesitaba llegar a ciudad para conseguir ayuda, que agradecería a aventón. San Luis estaba en mi ruta, no era desvío. Acepté llevarlo. Subió al asiento del pasajero, cerró puerta, me agradeció, se puso cinturón de seguridad como pasajero responsable. Reanudé marcha. Empezamos a platicar como suele pasar cuando llevas pasajero durante viaje largo. Conversación que hace que kilómetros pasen más rápido. Me contó que se llamaba Don Ramón, que también había sido trailero durante muchos años, que conocía estas carreteras tan bien como yo, que ahora estaba semi-retirado, pero que ocasionalmente hacía trabajos pequeños de transporte local. Platicamos sobre cambios en la industria de transporte durante décadas, sobre carreteras que habían mejorado y otras que habían empeorado, sobre pueblos que habían crecido y otros que habían desaparecido. Era conversación agradable. Don Ramón era hombre educado, con historias interesantes, con una perspectiva de alguien que había vivido mucho, que había visto México cambiar durante su vida. Me sentí contento de haberlo recogido. Su compañía hacía que viaje nocturno fuera menos solitario. Pasaron 2 horas. Estábamos acercándonos a San Luis Potosí. Yo había mencionado que lo dejaría en la entrada de ciudad donde podría conseguir taxi o ayuda para su camioneta. Él agradeció, dijo que era perfecto, que de ahí sabría cómo moverse. Pero entonces, cuando estábamos como a 20 kilómetros de San Luis, don Ramón dijo algo extraño. Dijo, «¿Sabes? Llevo haciendo este mismo viaje durante años, siempre esperando en mismo lugar, siempre pidiendo aventón hasta San Luis, pero nunca llego, siempre desaparezco antes de llegar». Lo miré confundido, le pregunté qué quería decir. Él sonrió tristemente y dijo, «Morí en este tramo hace 15 años, accidente en mi tráiler, volcó en una curva peligrosa cerca de donde me recogiste, morí instantáneamente, pero mi espíritu quedó atrapado, repitiendo mi último viaje, siempre intentando llegar a San Luis, pero nunca completándolo». Sentí escalofríos recorrer mi cuerpo. Quise pensar que estaba bromeando, que era historia que contaba para asustar, pero su tono era completamente serio. Su expresión era de tristeza profunda, de alguien revelando una verdad dolorosa. Le dije que eso no tenía sentido, que si estaba muerto no podría estar ahí sentado, conversando conmigo. Él dijo, «Puedo estar aquí porque todavía no he aceptado mi muerte, porque sigo intentando completar mi viaje, pero cuando lleguemos a San Luis, cuando mi destino esté cerca, desapareceré como siempre lo hago, volveré al punto donde morí, esperaré al siguiente trailero que se detenga, repetiré este ciclo que he repetido cientos de veces durante 15 años». Empecé a asustarme, consideré detenerme, pedirle que bajara, pero parte de mí quería ver si lo que decía era verdad, si realmente desaparecería. Continué manejando, entramos a zona periférica de San Luis, luces de la ciudad haciéndose visibles en la distancia. Don Ramón empezó a volverse translúcido, podía verlo a través de la puerta del lado del pasajero, su figura desvaneciéndose gradualmente. Me miró con una expresión de resignación mezclada con agradecimiento. Dijo, «Gracias por la compañía, Felipe. Es agradable platicar con alguien que entiende la vida de trailero, aunque sea solo por unas horas.
Nos vemos la próxima vez que pases por aquí de noche. Y desapareció completamente, instantáneamente, como si nunca hubiera estado ahí. El asiento del pasajero vacío, el cinturón de seguridad colgando suelto, aunque él lo había abrochado. El aire en la cabina súbitamente frío, tan frío que mi respiración se volvió visible, temperatura que no estaba así minutos antes cuando don Ramón estaba. Me detuve en la orilla de la carretera, temblando, procesando lo que acababa de experimentar, verificando el asiento del pasajero como si pudiera encontrar evidencia de que había sido real. No había nada, ningún rastro físico, pero yo sabía que había sido real, que había pasado 2 horas conversando con un fantasma de trailero muerto que lo había transportado en su viaje eterno que nunca completaba. Durante días después, investigué, busqué en archivos de periódicos online sobre accidentes en ese tramo de carretera hace 15 años y encontré un reporte. Accidente en 2008 donde un trailero había volcado en una curva peligrosa, cerca de donde me recogí. Ramón Salinas, 61 años, muerto en el acto. Su tráiler había caído a un barranco lateral. Había sido un accidente notable en su momento. Confirmación de que don Ramón había existido, que había muerto exactamente como dijo, en ese tramo, hace 15 años, y que aparentemente su espíritu seguía ahí, repitiendo su último viaje, subiendo a tráilers de otros conductores, buscando compañía o buscando completar un destino que nunca alcanzaron, y que como traileros vivos, ocasionalmente transportamos pasajeros que no son completamente de este mundo, que nos acompañan brevemente antes de desaparecer, dejándonos con historias que nadie creería si las contáramos. Me llamo Mario. Tengo 44 años. He sido trailero durante 18 años. Transporto principalmente entre Guadalajara y ciudades del norte, rutas que conozco bien, que he optimizado durante años para maximizar eficiencia, minimizar tiempo en carretera, planear exactamente dónde parar por diésel, por comida, por descanso. Durante 18 años, he sido meticuloso sobre planificación de combustible. Siempre sé exactamente cuántos kilómetros puedo manejar con tanque lleno, dónde están gasolineras confiables en mi ruta. Nunca dejo que tanque baje demasiado, porque quedarte sin diésel en medio de carretera es pesadilla que todo trailero evita. Pero hace 2 años, tuve una experiencia que desafió toda mi planificación, donde me quedé sin diésel en tramo donde sabía que no debería haberme quedado sin combustible, donde encontré gasolinera que me salvó, pero que después descubrí que no existía, que nunca había existido, que lo que me salvó esa noche fue algo imposible, algo que no puedo explicar racionalmente. Estaba manejando de Guadalajara a Torreón, ruta que había hecho cientos de veces. Salí con tanque lleno, planeando parar en gasolinera específica en Zacatecas para rellenar, después continuar sin problemas hasta Torreón. Era cálculo que había hecho muchas veces, sabía exactamente cuánto diésel necesitaba, dónde debía parar. Pero esa noche, cuando estaba en tramo entre Aguascalientes y Zacatecas, noté que el medidor de combustible bajaba más rápido de lo normal, mucho más rápido, como si estuviera consumiendo diésel a ritmo imposible. Verifiqué que no hubiera fuga visible, no olía a diésel, no veía gotas, pero tanque seguía bajando. Para cuando llegué a donde debería estar gasolinera en Zacatecas, donde planeaba rellenar, tanque estaba casi vacío, luz de advertencia encendida, indicando que solo tenía combustible para quizás 20-30 kilómetros más. Pero cuando llegué a ubicación de gasolinera, estaba cerrada, completamente oscura, sin señales de operación, lo cual era extraño porque era gasolinera 24 horas que siempre había estado abierta. Continué manejando, buscando siguiente gasolinera, pero sabía que estaba como a 80 kilómetros, distancia que no llegaría con combustible que me quedaba. Empecé a entrar en pánico. Consideré llamar grúa, pero estaba en tramo sin buena señal de celular, sin casas cercanas, en medio de nada. El medidor llegó a vacío, luz de advertencia parpadeando, y sabía que en cualquier momento motor se apagaría, dejándome varado en carretera oscura.
Y justo cuando estaba resignándome a esa realidad, vi luces adelante, luces de gasolinera, brillantes, acogedoras, imposibles porque sabía que no debería haber gasolinera en ese tramo. Me acerqué, era gasolinera completa, bien iluminada, con bombas funcionando, con una tienda de conveniencia abierta, con un empleado parado junto a la bomba de diésel esperando clientes. Entré aliviado, sintiendo que suerte increíble me había salvado, que había encontrado gasolinera que no conocía, pero que llegó justo a tiempo. El empleado era hombre mayor, como de 65 años, con uniforme de gasolinera que se veía anticuado, estilo que no se usa actualmente, pero que recordaba de gasolineras de mi juventud. Me saludó amablemente, preguntó cuánto diésel necesitaba. Le dije que llenara tanque completo, bajé de cabina mientras él llenaba, estiré piernas, agradecido de no estar varado. Miré alrededor de la gasolinera, noté que todo se veía un poco viejo, bombas eran modelo antiguo, letreros estaban descoloridos, el edificio de la tienda tenía pintura descascarada, pero todo funcionaba, todo estaba limpio y mantenido. El empleado terminó de llenar, me dijo total, precio que pareció bajo para la cantidad de diésel que había comprado, pero no cuestioné, tal vez la gasolinera tenía precios especiales. Pagué con efectivo, él me dio recibo escrito a mano en papel que también parecía viejo, no recibo impreso como gasolineras modernas usan. Le agradecí profusamente, le dije que había salvado mi viaje, que había llegado justo a tiempo. Él sonrió y dijo, siempre estamos aquí para traileros que nos necesitan. Buen viaje. Subí a mi tráiler, arranqué, salí de la gasolinera, continué hacia Torreón sin más problemas, tanque lleno, crisis elitada. Pero durante el resto del viaje, algo me molestaba, una sensación de que algo había estado raro con esa gasolinera. No podía identificar exactamente qué, solo una incomodidad persistente. Cuando llegué a Torreón, después de entregar carga, saqué el recibo de gasolinera para agregarlo a mis gastos. Y cuando miré el recibo más cuidadosamente, vi algo que me heló. La fecha en el recibo era de 1995, 27 años atrás. Imposible, obviamente. Pensé que el empleado había usado papel viejo, que la fecha era error, pero algo me hizo buscar más información. Busqué online gasolineras en el tramo donde había llenado el tanque, usando la ubicación aproximada que recordaba, y no encontré nada. Ninguna gasolinera registrada en ese kilómetro, ninguna cerca de donde recordaba haber parado. Pensé que tal vez mis coordenadas estaban mal, que mi memoria estaba confundida. En mi siguiente viaje por la misma ruta, 2 semanas después, presté atención específica al tramo donde había encontrado la gasolinera. Manejé despacio, mirando cuidadosamente, y cuando llegué al área donde debería estar, no había nada, solo carretera vacía, terreno desértico a ambos lados, ninguna estructura, ninguna señal de que alguna vez hubiera habido gasolinera ahí. Pregunté a otros traileros que conocía, que manejaban la misma ruta, si conocían gasolinera en ese tramo. Todos dijeron que no, que el área entre Aguascalientes y Zacatecas tenía tramos largos sin gasolineras, que era importante planear bien porque no había muchas opciones. Empecé a investigar la historia de ese tramo, buscando si tal vez había habido gasolinera ahí hace años que había cerrado, y encontré algo, un artículo viejo de periódico de 1996, reportando que gasolinera en ese tramo había cerrado permanentemente, que el dueño había muerto, que la propiedad había sido abandonada, que las estructuras habían sido eventualmente demolidas. Y en una foto del artículo reconocí la gasolinera, era exactamente como la recordaba. Mismas bombas viejas, mismo edificio, mismo estilo que había visto esa noche. La gasolinera que me salvó era gasolinera que había cerrado hace 28 años, que ya no existía físicamente, pero que aparentemente aún operaba para traileros desesperados que la necesitaban. Y en los años que han seguido, algunos traileros que conozco me han confesado experiencias similares, gasolineras que aparecen cuando las necesitan desesperadamente, que los salvan, que después no pueden encontrar de nuevo, que parecen existir solo para momentos de necesidad extrema, manifestándose brevemente para ayudar y después desapareciendo a cualquier dimensión donde existen, dejándote con un recibo fechado décadas atrás y un tanque lleno de diésel que de alguna forma es completamente real.
Yo he aprendido que las carreteras tienen presencias que ayudan a los traileros en problemas, que gasolineras que cerraron hace décadas ocasionalmente siguen operando de forma espectral, atendidas por empleados que tal vez no saben que están muertos o que eligieron continuar su servicio aún después de la muerte, y que cuando estás realmente en necesidad, cuando estás desesperado, esas gasolineras fantasmas pueden aparecer, salvarte y después desvanecerse de vuelta a cualquier dimensión donde existen, dejándote con un recibo fechado décadas atrás y un tanque lleno de diésel que de alguna forma es completamente real. Me llamo Javier. Tengo 51 años. He sido trailero durante 27 años, casi 3 décadas en las carreteras mexicanas, siempre con radio CB en mi cabina, herramienta esencial que todo trailero usa para comunicarse con otros conductores, compartir información sobre condiciones de carretera, sobre retenes, sobre accidentes, sobre cualquier cosa que afecte nuestro trabajo. El CB crea comunidad entre traileros. Escuchas voces familiares aunque nunca hayas visto caras de quienes transmiten. Desarrollas amistades basadas solo en conversaciones por radio durante viajes nocturnos. Compañerismo que hace soledad de carretera más llevadera. Durante 27 años he escuchado miles de transmisiones en mi CB, conversaciones rutinarias sobre tráfico, advertencias sobre peligros, chistes para pasar tiempo, ocasionalmente discusiones o conflictos. Todo el rango de interacción humana comprimido en ondas de radio que cruzan carreteras. Pero hace 4 años empecé a escuchar transmisión específica que me perturbó profundamente. Voz de trailero que transmitía regularmente en Canal 19, canal principal que todos usamos. Voz que pedía ayuda, que reportaba accidente, que daba coordenadas específicas. Transmisión que se repetía noche tras noche, siempre idéntica, siempre urgente, siempre sin que nadie pudiera encontrar el accidente reportado. La transmisión empezó como cualquier otra. Estaba manejando por Federal 15 entre Nogales y Hermosillo, como a las 2 a.m., cuando escuché en mi CB voz masculina estresada diciendo: «Aquí unidad 428, necesito ayuda urgente. Mi tráiler volcó en kilómetro 185 de la Federal 15. Tengo lesiones, no puedo salir de cabina. Por favor, alguien responda». Respondí inmediatamente. Dije que estaba cerca, que iba hacia ese kilómetro, que llegaría en 15 minutos. Pedí más detalles sobre su condición. No hubo respuesta, solo silencio después de su transmisión inicial. Otros traileros en área también respondieron, diciendo que se dirigían al kilómetro 185, que ayuda venía. Cuando llegué al kilómetro 185 no había accidente, no había tráiler volcado. Carretera estaba completamente despejada. Ninguna señal de problema. Otros traileros que habían respondido también llegaron, todos confundidos, todos habiendo escuchado misma transmisión, pero encontrando nada. Discutimos por CB, tratando de entender qué había pasado, si había sido broma de mal gusto, si alguien había transmitido llamada falsa, pero todos coincidimos que voz había sonado genuinamente desesperada, genuinamente urgente. Y la siguiente noche, a misma hora, 2 a.m., escuché misma transmisión, misma voz, mismo mensaje. Aquí unidad 428, necesito ayuda urgente. Mi tráiler volcó en kilómetro 185 de la Federal 15. Tengo lesiones, no puedo salir de cabina. Por favor, alguien responda. Esta vez no respondí, solo escuché, y otros traileros tampoco respondieron, reconociendo que era repetición de noche anterior. Pero la transmisión continuó, noche tras noche, siempre a las 2 a.m., siempre idéntica. Voz de unidad 428 pedía ayuda en kilómetro 185. Empezó a volverse fenómeno conocido entre traileros que manejaban esa ruta. Advertían a los nuevos de no responder, de ignorar transmisión fantasma. Investigué, pregunté a traileros veteranos si sabían historia detrás de la transmisión. Un viejo que había manejado Federal 15 durante 40 años me contó que hace como 10 años había habido un accidente en kilómetro 185. Un tráiler había volcado de noche. El chofer había quedado atrapado en cabina.
Había transmitido pidiendo ayuda por CB, pero por confusión en coordenadas o por respuesta lenta, ayuda no había llegado a tiempo. El chofer había muerto atrapado esperando rescate que nunca llegó. El viejo me dijo que desde entonces la transmisión del chofer se repetía, como una grabación fantasma en ondas de CB, llamando por ayuda que nunca vendría, que el trailero muerto seguía transmitiendo su última llamada, atrapado en ese momento de desesperación, repitiendo eternamente su súplica. Me dijo que algunos traileros habían intentado responder durante años, dirigiéndose al kilómetro 185 cada vez que escuchaban la transmisión, pero nunca encontraban nada, que eventualmente todos habían aprendido a ignorarla, a aceptarla como parte de la carretera, como presencia fantasmal que compartía ondas de radio con los vivos. Durante los siguientes meses, escuché la transmisión docenas de veces, siempre idéntica, siempre a las 2 a.m. cuando manejaba por Federal 15, y cada vez sentía tristeza, compasión por el chofer atrapado en su momento final, repitiendo eternamente la llamada que no había sido respondida a tiempo en vida. Una noche decidí hacer algo diferente. Cuando escuché la transmisión, en lugar de ignorarla o de intentar ir al kilómetro 185, respondí directamente. Dije: Unidad 428, te escuchamos. Lamentamos no haber llegado a tiempo. Descansa en paz, hermano. Tu mensaje fue escuchado. Hubo un momento de silencio después de mi transmisión. Después escuché algo que nunca había escuchado antes en todas las veces que la transmisión se había repetido. Escuché voz diferente, más calmada, diciendo: gracias, necesitaba escuchar eso, necesitaba saber que alguien escuchó. Y después, silencio permanente. Desde esa noche hace 2 años, la transmisión de Unidad 428 no ha regresado. Otros traileros que manejaban Federal 15 regularmente han notado su ausencia. Varios me han preguntado si sé qué pasó, si sé por qué la transmisión que había sido constante durante años súbitamente paró. Les he contado lo que hice, cómo respondí, cómo ofrecí reconocimiento y paz, y algunos piensan que finalmente liberé el espíritu del chofer, que darle reconocimiento de que su llamada había sido escuchada le permitió finalmente descansar, dejar de repetir su transmisión desesperada. No sé si realmente funcionó así, si mis palabras tuvieron poder de liberar el espíritu atrapado, pero la coincidencia de que la transmisión parara después de mi respuesta sugiere que algo cambió, que tal vez todo lo que el chofer muerto necesitaba era reconocimiento, era saber que no había sido completamente olvidado, que alguien lamentaba no haber llegado a tiempo. Yo aprendí que el CB no solo transmite mensajes de vivos, que ocasionalmente transmite ecos del pasado, voces de traileros que murieron en carreteras, pero cuyas últimas llamadas quedaron atrapadas en las frecuencias que usaban, repitiéndose para siempre, o hasta que alguien finalmente responda de forma que les dé paz, y que como traileros que compartimos esas frecuencias, tenemos la responsabilidad de escuchar respetuosamente, de reconocer esos mensajes fantasmas, de ofrecer palabras de consuelo a los que siguen llamando desde otro lado. Me llamo Roberto, tengo 46 años, he sido trailero durante 21 años, manejando principalmente rutas del sur de México, entre Veracruz, Oaxaca, Chiapas, regiones montañosas con carreteras peligrosas, curvas cerradas, niebla frecuente, condiciones que requieren atención constante, experiencia y respeto por el poder de la carretera de matarte si cometes error. Durante 21 años he manejado esas carreteras de noche innumerables veces. He aprendido cada curva peligrosa, cada tramo donde neblina es peor, cada punto donde debes bajar velocidad o arriesgas salirte de camino. Conocimiento que he construido durante décadas, que me ha mantenido vivo cuando otros han perecido. Pero hace 3 años, en viaje nocturno por carretera montañosa entre Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez, tuve una experiencia que me aterrorizó más que cualquier peligro físico que había enfrentado. Experiencia con un tráiler que apareció detrás de mí en tramo desolado, que me siguió durante horas, manteniéndose siempre a misma distancia, nunca acercándose demasiado, nunca alejándose,
como si estuviera conectado a mí por un cable invisible. Estaba manejando solo, carga rutinaria, noche clara sin niebla, lo cual era raro para esa ruta. Buena visibilidad, condiciones ideales. Como a las 11 p.m., estaba en tramo particularmente aislado, sin pueblos cercanos, sin otros vehículos visibles, solo yo y la carretera. Miré en espejo retrovisor, rutina que hago constantemente para verificar qué hay detrás de mí, y vi luces de tráiler viniendo detrás, bastante lejos, pero claramente visible. Otro trailero manejando misma ruta. No pensé nada especial, es normal compartir carretera con otros trailers. Pero conforme pasaban minutos, noté que el tráiler detrás de mí mantenía distancia exacta. No se acercaba ni se alejaba, sin importar si yo aceleraba o desaceleraba, si subía pendiente o bajaba. Distancia permanecía constante, como si estuviera programado para seguirme exactamente. Decidí probar. Aceleré significativamente en tramo recto, viendo si tráiler detrás haría lo mismo o si se quedaría atrás. Aceleró también, manteniendo misma distancia. Después desaceleré bruscamente, bajando velocidad de 80 a 50 km por hora. Tráiler detrás también desaceleró exactamente igual. Distancia no cambió. Empecé a sentir incomodidad. Esto no era comportamiento normal de otro trailero. Ningún conductor seguiría tan precisamente a otro sin razón. Decidí detenerme completamente, ver qué haría tráiler detrás, si pasaría, si se detendría, entender quién era y qué quería. Me detuve en orilla de carretera, puse luces de emergencia y esperé viendo en el espejo. El tráiler detrás también se detuvo, exactamente a misma distancia que había mantenido durante movimiento, sus luces brillando estables, sin movimiento, sin señales de que el chofer fuera a bajar, a acercarse, a hacer algo. Esperé 5 minutos, 10 minutos. El tráiler detrás no se movió, solo quedó ahí, esperando aparentemente. Esto me asustó. Consideré bajar de mi cabina, caminar hacia el tráiler para confrontar conductor. Pero algo me detuvo, instinto que me dijo que sería mala idea, que no debía acercarme. Arranqué de nuevo, reanudé viaje, mirando constantemente en el espejo. Tráiler detrás arrancó también, instantáneamente, sin demora, como si hubiera anticipado mi movimiento, volviendo a misma distancia exacta. Durante la siguiente hora, continué manejando. El tráiler me siguió sin variación, presencia constante en mi espejo, silenciosa, persistente, amenazante en su precisión antinatural. Intenté llamar por CB, preguntar si alguien más estaba en el área, si alguien sabía quién era el tráiler detrás de mí. No hubo respuesta, solo estática, como si el CB no funcionara apropiadamente, aunque había funcionado perfectamente antes. Empecé a entrar en pánico real. Consideré opciones. Podía intentar perder al tráiler tomando un desvío, saliendo de la carretera principal, pero el área era tan aislada que tomar un desvío podría ponerme en situación peor. Podía acelerar dramáticamente, ver si el tráiler podía mantener la velocidad, pero la carretera montañosa hacía alta velocidad peligrosa. Podía detenerme en el pueblo siguiente y buscar ayuda, esa parecía opción más sensata. Pero el siguiente pueblo estaba como a 40 kilómetros donde tendría que soportar la presencia del tráiler siguiéndome. Conduje lo más rápido que la seguridad permitía, desesperado por llegar a la civilización, por salir del aislamiento donde estaba solo con el tráiler misterioso. Y conforme me acercaba al pueblo, noté otra cosa más perturbadora. El tráiler detrás empezaba a verse diferente en el espejo. Su forma parecía distorsionada, borrosa, como si lo estuviera viendo a través de agua, y sus luces, que habían sido brillantes y estables, ahora parpadeaban irregularmente, como si la electricidad estuviera fallando. Llegué finalmente al pueblo, pequeño, pero con una gasolinera abierta 24 horas donde podía detenerme, donde habría gente. Entré a la gasolinera,
Me estacioné bajo luces brillantes, bajé rápidamente de mi cabina, busqué al empleado. Miré hacia la carretera, buscando el tráiler que me había seguido, esperando que entrara a la gasolinera también, que finalmente viera quién era el conductor. Pero cuando miré, la carretera estaba vacía, no había tráiler, no había luces acercándose, como si nunca hubiera existido. Le conté al empleado de la gasolinera lo que había experimentado, el tráiler que me había seguido durante 1 hora, que había desaparecido cuando llegué al pueblo. Él me miró con una expresión que reconocí, expresión de alguien que había escuchado historias similares. Me dijo que no era la primera vez que traileros reportaban ser seguidos en ese tramo, que había una leyenda local sobre un tráiler fantasma que aparecía en la carretera de noche, que seguía a otros tráilers durante kilómetros, que desaparecía cuando llegaban a áreas pobladas. Me contó la historia. Hace como 20 años, un trailero había tenido un accidente fatal en ese tramo. Su tráiler había salido de carretera en una curva, había caído a barranco, él había muerto instantáneamente. Pero antes del accidente, había estado siguiendo a otro tráiler. Aparentemente había estado demasiado cerca, no había podido frenar apropiadamente cuando el tráiler adelante disminuyó la velocidad, había perdido el control tratando de evitar la colisión. Según la leyenda local, el espíritu del trailero muerto continúa esa persecución eterna, sigue a los trailers que pasan por ese tramo, especialmente de noche, replicando sus últimos momentos antes del accidente, atrapado en ese comportamiento, incapaz de detenerse, de cambiar curso, condenado a seguir y seguir, hasta que desaparece misteriosamente, tal vez reviviendo su accidente una y otra vez en una dimensión que no podíamos ver. El empleado me dijo que debía sentirme afortunado de no haber sido seguido hasta el barranco donde el trailero había caído, que otros reportan que el tráiler fantasma intenta llevarlos hacia ese punto específico, como si quisiera compañía en su caída, como si no quisiera estar solo en su accidente eterno. Pasé el resto de la noche en la gasolinera, esperando hasta el amanecer para continuar, sin querer arriesgar otro encuentro con el tráiler fantasma. Cuando finalmente continué al amanecer, manejé ese tramo con nerviosismo extremo, especialmente cuando pasé por el área donde, según el empleado, había ocurrido el accidente original hace 20 años. Vi el barranco, profundo, vegetación densa cubriendo el fondo. Fácil imaginar un tráiler cayendo ahí, desapareciendo en el verde oscuro, no siendo encontrado durante días. Pasé rápidamente, aliviado de estar en la luz del día, de no tener presencia siguiéndome. Desde entonces, he evitado ese tramo de noche cuando puedo. Planeo mis viajes para pasar durante el día, pero ocasionalmente los horarios me fuerzan a manejarlo de noche. Y cada vez que lo hago, verifico mi espejo constantemente, aterrorizado de ver luces detrás de mí, manteniendo la distancia perfecta. He escuchado de otros traileros que han tenido experiencias similares, tráiler que lo sigue en ese tramo, que mantiene una distancia antinatural, que desaparece misteriosamente. Es conocimiento compartido entre traileros que manejan Ruta Sur, una advertencia que se pasa entre nosotros. Cuidado con el tráiler fantasma en la 190 entre Oaxaca y Tuxtla. Yo aprendí que algunos traileros que mueren en accidentes quedan atrapados repitiendo sus últimos momentos, especialmente si esos momentos involucraron un error fatal, como seguir demasiado cerca, que esas repeticiones pueden manifestarse como presencias que siguen a los vivos que manejan las mismas carreteras, y que como traileros vivos debemos estar preparados no solo para los peligros físicos de la carretera, sino también para encuentros con los muertos que siguen manejando, que siguen